Había, ya no, ya ese señor ya tuvo que haberse muerto. There used to be a person. He Pero probably había un passed programa en out, Colombia passed away, and there was a show in Colombia. que se llamaba Yo sé quién sabe And lo que used to be- usted no sabe. it was a TV show in Colombia ¿Lo, called han I visto? Know ¿Lo Who vieron Knows los What You Don't Know. colombianos? Sí, los de mayores de 30 yo creo que los vieron. Probably people over 30 were able to see that show. Dirigido por el señor Alfonso Castellanos. It was directed by this guy. Ya fallecido, creo yo creo que sí. Ya tuvo que Probably fallecer. passed away because he was. Él dirigía ese programa y la gente le mandaba preguntas de cosas que no sabían. He used to lead that show, and people would send him questions of things that they don't know. ¿Por dónde le entra el agua al coco, por ejemplo? Where does coconut get its water? ¿Nunca se han preguntado eso? You've never asked that yourself. ¿Por dónde le entra el agua al coco? How does the coconut get its water? No quieren que enseñe hoy. Así ya. Bueno, una cantidad de preguntas. So lots of different questions. El título de la enseñanza de hoy se llama ¿Sabías qué? And the title of today's teaching is called Did You Know? Para que lo tengas ahí en los apuntes. So you can write it down there. Y yo quiero darte a conocer cosas que yo no sé si tú sabes de Canadá. And I wanted to tell you some of the things that you probably didn't know about Canada. Ahora que estamos en la época pues celebrando lo de cumpleaños del nacimiento de Canadá como nación hace 150 años. Now that we're celebrating the birth of Canada 150 years ago. Te voy a comentarte algunas cositas que yo no sé si usted sabe de Canadá. So I wanted to tell you some things that I don't know if you actually knew about Canada. ¿Cuántos saben How many of you know que en esta ciudad that in this city está el estadio más viejo de béisbol? is the oldest ball camp in Canada? Imagínense, en London, Ontario, In London, Ontario, está el estadio más viejo de béisbol del mundo entero. we have the oldest ballpark in the whole. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. I know who knows what you don't know. Para que se den cuenta, o sea, el primer estadio que se construyó en el mundo, en la tierra, fue aquí en London, The Ontario. first ballpark ever built is here in London, Ontario. La que viene, yo sé que yo sé que esa casi nadie la sabe. The next one, I'm sure nobody knows it. ¿Cuántos saben que la pizza hawaiana fue inventada en Chatham, Ontario? How many of you knew that the Hawaiian pizza was invented in Chatham? En Chatham, It was in Chatham. a una hora de acá, fue inventada la pizza hawaiana. Just 1 hour away from here, the Hawaiian no me pizza was cree, invented. Google. If you don't believe me, Google it. Allí se creó la pizza hawaiana. That's where Hawaiian pizza was invented. ¿Por qué se llamó hawaiana y no no sé, charana? Algo así. Chathanian. Ahí dice en la historia el por qué se llamó hawaiana. Because the story says, it was called Hawaiian for some ¿Cuántos reason. saben que en esta ciudad How many of you know that in this city se inventó la insulina? was invented insulin or was discovered insulin? Imagínense, eso que gracias a la insulina So thanks to insulin, hay muchas personas que viven hoy en día, there's many people who are able to live, especialmente las personas que tienen diabetes. especially the diabetics. Si no fuera por Banti, el doctor Banti, que fue el que inventó eso, If it wasn't for Dr. Banting, no estuviera that. mucha gente viva el día de hoy. there would be a lot of dead people. Yo sé quién sabe lo que usted no Even sabe. more. I know who knows what you don't know. O yo sé quién sabe lo que usted quiere saber, pero que todavía no sabe. I know something you want to know, but you still don't know. Sería mejor así. It would be better. ¿Cuántos saben que la primera llamada telefónica de larga distancia en el mundo se hizo entre Brantford, que queda una ciudad aquí a 1 hora, entre Brantford y París, Ontario? Levante la mano los que sabían esa How noticia. many of you know that the longest distance call was ever made between Brampton and París, Ontario. Paris? No Ontario? París, Francia, sino París, Ontario. Between Brantford and Paris, Ontario. Imagínense, la primera llamada telefónica en el mundo The first phone call ever. fue hecha aquí hace 1 hora, a 1 hora de acá. It was made here, 1 hour away from here. Y la hizo el conocido científico Alexander Graham Bell. And Alexander Graham Bell was the first one, the first caller. Yo no sé si se han dado cuenta, pero yo soy muy curioso y cuando uno va para Toronto, cuando uno llega a Brantford dice The Telephone City. ¿Lo han visto? I don't know if you've realized this, but when on your way to Toronto on the 403, you can actually see the sign, the telephone Es city. porque allí se hizo la primera llamada a larga distancia. No la primera llamada de larga distancia. That's because that's the place where the first long distance call was made. Ok, otra más. So one other. ¿Cuántos sabían How many of you knew que hay más de 2 millones de lagos en Canadá? that there's more than 2 million Bastante. lakes in Canada? 2 millones de lagos. More than 2 million lakes. Bastante.
Es el país que más lagos tiene. That's plenty. It's a country with more lakes in the world. ¿Cuántos sabían que el animal oficial de Canadá no es usted, perdón, es el castor? How many of you knew that the official animal in Canada is not actually you, but ¿Cuántos sabían que the el beaver? castor es el animal oficial de Canadá? The beaver is the official animal of Canada. Interesante, ¿no? That's interesting, La right? última. And the last one. ¿Cuántos sabían How many of you knew que el básquetbol fue inventado en Canadá? that basketball was invented here? Imagínense. That's amazing. Yo sé quién sabe lo que usted quiere saber, pero todavía no sabe. I know who knows what you want to know, but you still don't know. Interesante, ¿no? That's interesting, right? Porque uno conoce con lo que se relaciona. Because you know what you relate to. Uno comienza a conocer cosas cuando uno comienza a interesarse en relacionarse con esas cosas. You start knowing things when you begin relating with Hay muchas something. cosas de Dios que no conocemos porque no nos relacionamos con Él. And there's many things about God that we don't know because we don't have Muchas a cosas. relationship with Him. Es más, hay muchas cosas en la Biblia que no conocemos porque no nos relacionamos con la palabra, con la In Biblia. fact, there's many things in the Bible we don't know because we don't have a relationship with Y the también le Word. tengo, yo sé quién sabe lo que usted no sabe, pero quiere saber en la Biblia. And I also know this. I know who knows what you don't know, but in the Bible, Les tengo algunas nada más. I have some for you. Por ejemplo, For example, ¿usted sabía que el primer nombre de mujer que Dios puso no fue Eva? did you know that the first name that was given to Eve was not actually Fue Eve? Sara, It was Sarah. porque Eva lo puso a Adán. Because Eve was, Adam named Eve. Dios no nombró a Eva, sino que fue Adán el que dijo, ella se va a llamar Eva porque es creada del hombre. No fue Dios. God didn't give her name, but it was actually Adam who gave her the name. ¿Ustedes sabían que el único libro de la Biblia que no menciona a Dios es el libro de Esther? Did you know that the only the place in the Bible that doesn't actually name God is the book of Esther? No lo menciona implícitamente, literalmente no se menciona, It is not Perdón. literally named, pero implícitamente se but implicitly it entiende is, que habla de Dios, and it speaks about God. para que sepan. So you know. ¿Sabía usted que, bueno, esta no, tampoco esta sí, yo sé que la saben, esta. ¿Usted sabía Did que you know Gedeón that tuvo Gideon, 70 hijos? actually had 70 kids 70 hijos tuvo 70 kids. Gedeón. Claro, con diferentes mujeres, ¿no? with different women? Eso Obviously. no fue una pobre mujer, no. That Fueron wasn't only 70, one woman. no sé cuántas mujeres habrán sido. I don't know how many women there were. Pero eso lo dice, ustedes lo buscan, eso lo dice en no, aquí no tengo, capítulo 8, versículo 30 de Jueces. In the book of Judges, Imagínense, yo con 3 a veces me enredo llamando a mis hijos. Yo le digo a Jonathan Valery y a veces, ¡Valery! Abby, no, Jonathan, ven para acá. can you imagine? Because I have 3 children as well, and every time I want to call one, I call the other name. Ahora imagínense Gedeón llamando a 70. Can you imagine Gideon calling 70 kids? Yo creo que lo puso fue por número 1, número 2, número 3. I think he actually numbered them, not named them. Y última, vamos a poner la última, que esa sí me impresionó, esta sí no la sabía. And the last one that I actually didn't know this myself. ¿Dónde está? Ah, no la puse acá. I didn't put it here. Oh, sí, aquí está. El único personaje en la Biblia que se menciona que usó un reloj fue el rey Acaz. The only person in the Bible that is mentioned in the Bible that ever wore a watch was King Ahaz. Él usó un reloj. He wore a watch. Miren lo que dice la palabra en 2 de Reyes 20, 11. And just take a look at the word in 2 Kings 20. Para que vean que sí 11. usó un reloj. Dice, entonces el profeta Isaías le pidió al Señor que lo hiciera. Y el Señor hizo retroceder 10 grados la sombra del reloj solar de Acaz. So Isaiah the prophet asked the Lord to do this, and he caused a shadow to move 10 steps backward on the sundial of Ahaz. O sea que Acaz tenía un reloj solar So Ahaz had actually a sun watch, y de esa manera se dio cuenta que retrocedió el sol. and that's how he realized that the sun had Vea, actually interesante, stepped ¿no? back. Interesante. That's interesting, Yo sé right? quién sabe lo que usted quiere saber, pero todavía no sabe. I know who knows what you want to know, but you still don't know. Pero como les digo, But as I'm telling uno you, solamente conoce de aquello con lo que se relaciona. you can only know that that you relate to. Y es muy difícil conocer a Dios si no nos relacionamos con Dios. And it's very hard to know God if we don't relate with Him. Y hace 8 días hablábamos de eso. And we talked about last week Hablábamos de que para poder
Conocer a Dios no es solamente tener un conocimiento intelectual de Él, sino un conocimiento relacional con Dios. So we said that in order to have not only an intellectual knowledge, but also a relational knowledge. Y hablábamos que el principal enemigo para nosotros conocer a Dios es nosotros mismos. And we said that the worst enemy for us to know God is ourselves. ¿Por qué no conocemos a Dios? Porque hay muchas cosas que nos bloquean para conocerlo en nuestra propia mente. Why don't we know God really? Because there's many things blocking us in our mind from knowing Him. Y de eso hablamos hace 8 And we días. talked about that last week. Tiene que ver con nuestra forma de pensar. And it has to do with our way of thinking. Quiero que me acompañes a Filipenses 4:8. Can you come with me to Philippians 4:8? 4:8. Filipenses 4:8 y quiero que leamos algo allí And I want you to read something there para que nos demos cuenta so we can realize que el conocer a Dios tiene que ver con la intención de conocerlo. that knowing God is about the intention to know Him. No es solamente decir, no, yo voy a una iglesia, It's not only to say, I no, go o to yo a hice church, un discipulado, or I had a discipleship, o no, mi abuelita me llevaba a la iglesia. or my grandma used to take me to No, church. tiene que ver con una intención. It has to do with an intention. Yo no puedo decir que conozco a alguien si intencionalmente no me relaciono con esa persona. I can't say I know somebody if I don't intentionally ¿Me relate estoy to that haciendo person. entender? Am I clear with Yo no this? puedo estar cerca, yo no puedo decir conozco a Carlos I can't say I know Carlos simplemente porque sé que se llama Carlos y que vive en tal parte de la ciudad. only if I only know his name and where he lives. Para conocer a Carlos tengo que ser intencional. In order to know Carlos, I have to be intentional. Tengo que llamarlo. I have to call him. Tengo que ir a su I casa. have to go to his place. Bueno, si me invita, ¿no? If he invites me over, Lo invito a mi casa. or I invite him to my ¿Se acuerdan que place. hace 8 días hablamos de eso con Dios? Do you remember we talked about that, about Para God? conocer a Dios necesito ser intencional con Dios. I need to be intentional with God in order to know Him. Y necesito ser intencional, ¿saben dónde? And I need to be En intentional, mis you know where? pensamientos. On my thoughts. ¿Cuántos saben que nosotros pensamos mucho? How many of you know that we think a lot? Pensamos We demasiado. think too much. Es más, una vez me dijeron esto y me pareció que era muy cierto, In fact, somebody told me this and I thought it was really true. que la persona con la que más hablas es contigo mismo. That the person you talk the most with ¿Es así o during no the es day así? is yourself. Is that Uno habla right? mucho con uno mismo. You talked a lot about Y with muchas yourself. veces esos pensamientos lo deprimen a uno. And many times those thoughts actually get you depressed. Y nos impiden muchas veces conocer a Dios. And they prevent us knowing God. Pero miren lo que dice Filipenses 4:8. But Philippians 4:8 says, O lo que nos recomienda Filipenses or 4:8. what Philippians 4:8 recommends actually. Dice Pablo, ahora, amados hermanos, una cosa para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza y no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces Dios de paz estará con ustedes. And now, dear brothers and sisters, one final thing. Fix your thoughts on what is true and honorable and right and pure and lovely and admirable. Think about things that are excellent and worthy of praise. Keep putting into practice all you learned and received from me, everything you heard from me and saw me doing. Then the God of peace will be with you. En otras palabras, In other words, conocer a Dios to know God es cambiar nuestra forma de pensar. it is switching the way we think. Es ser intencional en nuestros pensamientos It's becoming intentional with our y thoughts pensar en Él, and think about Him. buscarlo a Él, Seek Him para que la paz de Dios esté en so nosotros God's peace be with us. y para que tomemos muy buenas decisiones. So we can make good decisions. Eso tiene que ver con el espíritu de conocimiento. And that has to do with the spirit of knowledge. Es, de una manera más simple, es experimentar la vida de Dios. In a much simpler way, it is to experience God's life. ¿Sí me hago entender? Am I Es clear? experimentar su vida. It is to experience Es His ser life. intencional. It is being intentional. Y por eso dice, concéntrense. So that's why it says focus. Piensen en lo que es bueno, Think about what's good, en lo que es agradable, what's en pleasing, lo que merece honra, what's worthy en of lo que es praise, justo. what's fair. En otras palabras, en Dios. In other words, it's God. En vez de estar pensando en la ofensa que le hizo la persona que está a su lado o la ofensa de su esposo o de sus hijos, Instead of thinking about the offense that somebody beside you, did against you, o or your estar wife or your pensando es kids, que yo en Colombia o es que yo en el país donde nací,
Or just keep thinking that the place where I was born, the place where I come O from, pensando es que no tengo esto, no tengo lo otro. or think that this is I don't have this and I don't have that. Tenemos que obligar nuestro pensamiento, tenemos que obligarnos a pensar en Dios. We have to force ourselves into thinking about God. Y de esa manera lo vamos a conocer. And that's how we get to know Him. Entonces el Dios de paz estará con nosotros. And then the God of peace will be with us. Eso es lo que dice Pablo, lo que dice la palabra. That's what Paul says in the Y, Word. y yo sé que a muchos de nosotros nos ha pasado, especialmente a mí me ha pasado, And especially it's happened to me, but many of us as que well. cuando yo me concentro en el problema, But whenever I focus on the problem, cuando yo me concentro en que no tengo, en que no puedo, en que no voy a hacer, en que todo esto, whenever I focus on what I don't have, what I can't do, hay cansancio, hay estrés, hay mucha preocupación. I am tired, I'm stressed, there's many things that preoccupy me. Especialmente ahora, usted abre el Facebook y ve algo que no le gustó y se concentra pensando en eso. And you open up Facebook and you see something that concerns you, you focus on that. No sé si me hago entender. I don't know if I'm Y making myself piensa, ¿y clear. por qué hizo esto y lo otro? Y se queda pensando en eso y ahí, mejor dicho, perdió todo el día y toda la tarde y toda su vida. And you kept thinking about that day in and day out, and then you focus on that. Entonces tenemos que concentrarnos, So we need to focus. tenemos que tomar dominio sobre nuestros pensamientos We need to take domain over our thoughts. y de esa manera vamos a poder experimentar la vida de Dios. And that way we get to experience God's life. Pero si lo único que pensamos es en cómo traicionar a nuestra esposa o en cómo mentir o en cómo ver otras cosas, But if we were only thinking of how to cheat on our wife, how to plot things out for the bad, pues va a ser muy difícil experimentar la paz de it's Dios. going to be really hard to O en la experience ofensa que God's alguien- peace. Ahora, Now, ¿qué sucede cuando conocemos a Dios? what happens when we get to know ¿Qué God? pasa cuando tú intencionalmente te propones a conocer a Dios? What happens when you get to know God intentionally? Porque esto nos va a llevar a entender que si yo propongo mi mente a conocer a Dios, entonces voy a descubrir cosas que antes no sabía. Because this is going to lead us into thinking that whenever I know God, I can do many things that I couldn't do before. Por eso la enseñanza se llama ¿sabías qué? That's the teaching. That's why the teaching is now, did you know? Porque muchos de nosotros estamos buscando algo por fuera de Because many of us Dios are thinking stuff outside of us que solamente Dios nos lo puede dar. that only God can give us. Pero estoy seguro But I'm really que sure si el día de hoy te inquietas that if you get o curious esta today, enseñanza te inquieta, or if this teaching actually a gets you entender curious, to understand que solamente Dios that only God puede darte lo que has estado buscando por mucho is tiempo, able to give you what you've been looking for so long. entonces te debe interesar conocer a Dios. And you got to be interested in knowing God, No solamente conocer de Dios. not only knowing of God. Te quiero mostrarte qué sucede cuando conocemos a Dios. So I want to show you what happens when we actually know God. Yo sé quién sabe lo que usted quiere saber, pero aún no sabe. I know who knows what you want to know, but you still don't know. Quiero que me acompañes en la Biblia al primer libro de Juan, capítulo 1. I want you to join me to 1 John chapter 1, No al Evangelio de Juan, not the Gospel of John. sino a la primera carta de Juan, capítulo 1. First letter of John chapter 1. Y allí vamos a estar un tiempito. And we're going to stay there for a while. ¿Qué sucede cuando conocemos a Dios? What happens when we get to know God? Y entendiendo que conocer, como hace 8 días hablábamos, no es solamente decir, no es que yo voy a una iglesia, no es que yo hace 10 años, hace 30 años me bautizaron. Understanding that knowing God is not only about going to church or if I was baptized 30 years ago. Conocer a Dios es como tener una relación íntima con Él. Knowing God is to actually have an intimate relationship Es como with un Him. matrimonio, It's like a marriage. es como un pacto. It's like a pact. Eso es conocer a Dios. That's what knowing God Es un is about. proceso. It's a process. Entonces, ¿qué sucede cuando conozco a Dios? So what happens when I get to know God? ¿Qué sucede cuando estoy en intimidad con Él? What happens when I'm in intimacy ¿Qué with sucede Him? cuando estoy bajo su protección? Or when I'm under His protection? ¿Qué sucede cuando soy intencional en mi vida en saber quién es Él? What happens when I'm intentional in my life to know who He is? Lo primero es que participamos en comunión con Él. So the first thing is that we participate in a communion with Him. O sea que todo lo que es de Dios también es nuestro. Meaning that whatever is God's is ours as well. Mira lo que dice la palabra en 1 Juan capítulo 1 versículo 3 en adelante. So the word Tres, nada 1 más. John chapter 1 verse 3 onwards. Dice, les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. We proclaim to you what
We proclaim to you what we ourselves had actually seen and heard, so that you may have fellowship with us. And our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Entonces, conocer a Dios es involucrarnos con Él So knowing God is to actually get involved with y Him ser parte de Él. and be a part of Him. Créalo o no lo creas, pero eso es lo que sucede inmediatamente tú te involucras con Él. Believe it or not, that's what happens when you get involved with Him. Es como cuando una pareja se casa. It's when a couple gets married. Cuando yo me casé con mi esposa, When I got married with my no wife, solamente me casé con ella, I didn't only marry her. me casé con sus problemas, I married her problems. me casé con sus deudas, I married her debt. me casé con su I familia. married her family. O sea, no fue como que me casé con ella y tus problemas son tuyos y tu deuda es tuya y tus situaciones son tuyas y mi vida es mi vida. It's not like I got married with her and I didn't do the same with her problems, her dad, and everything. Al else. momento de casarme con mi esposa, lo que hice fue involucrarme en su vida. ¿Me hago entender? When I got married with my wife, I got involved with her life. ¿O no es así? Isn't that so? Cuando uno se casa con alguien, se casa con la familia. When you get married with somebody, you marry Porque lo que their le family pasa a as la, well. perdón, lo que le pasa a la familia de mi esposa le afecta a ella y me debe de afectar a mí también. Because what happens with her family affects her, but it affects myself as well. Lo bueno What's good about es que this si te involucras con is Dios, that if you get involved with si God, conoces a if Dios, you know God, eres partícipe de lo de Dios. you partake with God's, Y en Dios no hay problema. and there's no issues Mejor with God. dicho, Dios no tiene una deuda que te la va a poner a ti. So he gave us a debt that is going to be placed on you. Porque Dios es un Dios bueno Because God is a good God. y lo que Dios quiere para nosotros es bueno. And what He has for us is good. Entonces lo bueno de Dios nos va a beneficiar a nosotros. ¿Es verdad o no es verdad? So what God has good, it's going to benefit us. Nos va a beneficiar. It's going to benefit Entonces lo us. primero que sucede cuando conoces a Dios The first thing that happens when you es que know eres God, parte de Él. it's a part of it. You Y become todo part lo of que Him. es Él And everything that He te is pertenece a ti. belongs to you Y as esa es well. nuestra realidad. And that is our reality. Y tenemos que verlo de esa manera. We have to see it that way. Aunque en el mundo parezca algo totalmente diferente, somos parte de Dios. Even if in the world it looks something different. La we are palabra part of dice, God. los que están en Cristo Jesús son nuevas criaturas. Whoever is in Christ is a new creature. Los que han creído en Cristo Jesús son nuevas criaturas Whoever has believed in Jesus is a new creature. y tienen una nueva vida. It has a new life. Y la vieja, And the old no la life, esposa, perdón, la vieja vida, and the old life, la vieja vida the old life ya está en el pasado. is in the past. Eso es una verdad. And that is a truth. Inmediatamente te acercas a Dios. As soon as you come closer to God. Lo que pasa es que el mundo y el enemigo quiere hacerte recordar que tú eres culpable. The problem is that the world and the enemy wants to remind you that you're guilty. Pero los que estamos en Cristo Jesús, dice, no tenemos culpabilidad. But whoever is in Christ Jesus is free of guilt. Segundo, Second, ¿qué sucede cuando conocemos a Dios? what happens when we get to know God? Y conocer a Dios es un proceso que también hace 8 días hablamos. And knowing God is a process, and we talked about that last week. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. So we move to verse 6 now. Quiero que vean ese versículo. I want you to see this verse. Nuevamente Juan escribiendo. It's John writing Es again. más, quiero decirte algo. And I want to tell you something. Cuando estaba escribiendo esta enseñanza hace una semana atrás, When I was media, writing down this teaching a couple weeks ago, Dios me decía, yo sentía leer el libro de Juan I felt like reading John's book, y no sabía por qué. and I didn't know why. Y leí todos los libros de Juan, primera carta de Juan, segunda y tercera y cuarta. Tercera, perdón. And I read the Gospel of John and his letters, first, second, third, and Y al fourth. final entendí por qué Dios me estaba llevando a leer esos 3 libros de Juan. And then I understood why God had led me to read Porque de todos read los those discípulos, books. perdón, porque de todos los discípulos que Jesús tenía, Because out of all the disciples that Jesus had, él fue el que más estuvo cerca al corazón de Jesús. he was the closest to his heart. Si no se acuerdan, que el único que estuvo el día que Jesús fue crucificado al frente de él era Juan. If you don't remember this, he was the only one who was with Jesus when he was Fue crucified. el único que no lo dejó solo. He was the only one who never left him alone. Juan fue el discípulo que más se acercaba a Jesús. John was the disciple that came closer to Jesus. Entonces, si alguien tiene la autoridad de hablarnos qué es conocer a Dios, es Juan. So if somebody has the authority to tell us how to know God, is John. Y eso es lo que estamos aprendiendo de Juan. And that's what we're learning about John. Entonces, oigan bien, segundo, So second, ¿qué sucede cuando conoces a Dios? what happens when you know Te God? acercas a Dios. When you get closer to him? Dice que vivimos en su luz espiritual.
we live in his spiritual light. En otras palabras, se nos abre el entendimiento In other words, our understanding is open. y comenzamos a conocer cosas de nosotros que no conocíamos. And we begin to know things about ourselves that we didn't even know. Miren lo que dice primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. So this is what 1 John 1, 6 to 7 says. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios. Oigan bien, comunión es conocer a Dios. Pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. So we are lying if we say we have fellowship with God but go on living in spiritual darkness. We are not practicing the truth. But if we are living in the light as God is in the light, then we have fellowship with each other, and the blood of Jesus, his Son, cleanses from all our sin. Yo te puedo asegurar que hay cosas en tu vida, en nuestra vida, And I can assure you there's many things in your que life nos están afectando todavía el día de hoy that are affecting you and me, y que no conocemos. and we don't know about them. No sé si me estoy haciendo entender. And I don't know if I'm making myself clear here. Es más, Actually- han pasado los años de conocer del Señor, de Dios. It's been so many years after I cada started knowing vez God. Conozco más cosas de mí que yo no sabía que tenía. And every time I know more things about myself that I didn't know I had. Tanto cosas buenas que Dios ha puesto en mí como cosas que no están bien. ¿Me estoy haciendo entender? Both good and bad things that I didn't know I had. Porque entramos en su luz Because we come into his light. y en la luz del Señor todo es claridad. And in his light, everything's clarity. Por ejemplo, For example, ahora que colocamos estas luces en este lugar, now that we placed all this lighting in this los que place, conocían cómo estaba hace 8 días o hace 15 días o bueno, hace días atrás, those of you who knew how this looked before, este lugar no estaba muy bien iluminado. this place was not very well lit. Y a partir de que lo colocamos las luces, creo que fue el miércoles, And as we started putting all these lights up, adivinen qué pasó. guess what happened? No solamente comenzamos a ver que el lugar es más grande de lo que normalmente pensábamos, Not only did we get to know that this place is actually bigger than we sino que thought, comenzamos a ver inclusive los detalles feos de la carpeta. but we also started to see all those nasty details about the No carpet. sé si me estoy haciendo entender. I don't know if I'm clear with Es this. más, hoy se ven, es más, yo le decía a Freddy, que es el que colocó las luces, And actually, I told Freddie, the one who put the lights up, que muchos van a llegar el domingo y van a decir, ay, tú te congregas en esta iglesia. that many of you are going to come here on Sunday and say, do you congregate in this place? Porque no se habían visto por la oscuridad que había. Because they weren't able to see each other because Y, of darkness. y esta mañana bromeando acá, And just making a few jokes this le morning. decía, hasta esta luz, hasta la luz esta nos hace ver los pecados que hay en nosotros. Even this light can actually help you see the sins in Y others. suena chistoso, pero es así. And it sounds funny, but it's like that. Cuando entramos en la luz de Dios, Whenever we come into his light, comenzamos a ver lo que hay bueno y lo que hay malo en nosotros. we begin to see what's good and bad about us. Lo bueno para llevarlo a aplicar al reino Whatever is good to De él. apply to the kingdom, y lo malo para apartarnos de él. and what's bad to step away from it. Así como esta luz nos está haciendo ver que tenemos que hacer unos cambios en este lugar. Just like this light is telling us to do some other changes to this place. Y eso que todavía falta por colocar un poquito más de luz. And we still have to place some other lights up there. Entonces, esto es lo que sucede acá. So that is what happens here. Mientras más conocemos o intimamos con Dios, The more we become intimate with God, más nos conocemos a nosotros mismos. we know ourselves better. Más luz de Dios ilumina nuestro entendimiento. More God's light lightens our understanding. Y así podemos apartarnos de lo malo. And that's how we can step away from Eso es lo evil. que dice Juan en este That's what pasaje. John is telling in this passage. Tercero, Third, ¿qué sucede cuando conozco a Dios? what happens when I know Bueno, God? yo no sé a cuánto les interesa conocer inclusive aquellas cosas que necesitan cambiar. I don't know if you're interested in knowing those things that you need to change. Porque a mí me interesa mucho saber por ejemplo, por qué soy mal geniado. Because I'm really interested to know why do I have a bad temper? ¿Por qué patean las puertas? Why do they kick the door? ¿Por qué soy mentiroso, por Why am I a ejemplo? liar? ¿Por qué siempre tengo que estar esperando que la gente me acepte para sentirme amado? Why do I always have to wait for people to accept me to Y feel todo loved? eso tiene una razón de ser. And all of that has a reason. En la luz de Dios, It's in the light of God, en su luz. in His light. Cuando me propongo en conocerlo a Él. When I propose myself to knowing Him closer. Siguiente, tercero. Third place, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. chapter 1, verse 8. Cuando conocemos de Dios, reconocemos nuestra necesidad de Él.
when we know God, we recognize our need for Him. Entre más conozco a papá Dios, The more I know Daddy más God, conozco, más reconozco que lo necesito a él para vivir en esta tierra. the more I recognize that I need Him to live on this earth. Mira lo que dice ese pasaje. And look at this passage. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. If we claim we have no sin, we are only fooling ourselves and not living in the truth. But if we confess our sins to Him, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all wickedness. Es muy claro lo que está diciendo ese pasaje allí. It's very clear what this passage says. Cuando tú dices que tú no cometes pecado, If you tell Him that you're not committing any sin, que tú no vas a volver a cometer pecado, and you're not going to commit any more sin, es como si dijeras que no vas a volver a comer. it's like if you say you're not going to eat Eres anymore un mentiroso porque vas a volver a comer. because you're a liar. Me estoy 'Cause you haciendo need to entender. eat. Entonces, ¿qué sucede cuando yo entiendo que cometo pecado So when I understand that I sin, o que puedo cometer or pecado, that I may actually commit sin, al mismo tiempo entiendo que necesito estar pegado a Él, at the same time I understand that I need to be attached to Him, conocerlo a Él, knowing Him. porque fuera de Él Because out of Him, voy a pecar y me voy a quedar allá. I'm going to sin and I'm going to stay in that place. No sé si me estoy haciendo I entender, don't know, am I clear with this? pero cuando eso lo entiendo, But when I understand that, entonces necesito más de Dios that's when I know that I need para God mantenerme en su voluntad. to keep myself in His will. Para que cuando cometa pecado, como dice acá, tenga la oportunidad de correr hacia Dios y decirle, perdóname por lo que estoy haciendo. So that when I sin, I can come close to Him, run to Him and say, Sentir forgive el me for what perdón I've de done. Dios To feel forgiveness from y God apartarme del mal. and step away from evil. Entonces reconocer o conocer a Dios me lleva a entender la necesidad que tengo de Él, So knowing God leads me to recognize the need that I have for Him, que no me puedo apartar. that I cannot step away from Him. Cuarto, Fourth, ¿qué pasa cuando conocemos a Dios? what happens when I know God? ¿Qué sucede cuando entramos en esa intimidad con Dios? What happens when we become intimate with Him? Y es Primera de Juan capítulo 2 ahora. So that's 1 John chapter 2 now. Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2. 1 John chapter 2. Y lo vamos a leer, dice, podemos estar seguros de que conocemos a Dios. Mira lo que dice ahí, podemos estar seguros de que conocemos, y si usted busca esa palabra significa ginosco, a Dios, no de Dios, sino a Dios. We can be sure that if we know God, not only knowing of God, but knowing Him, that comes from the word ginosko. Sí, ¿qué dice ahí? Si obedecemos sus mandamientos. If we obey His commands. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, Somebody says that I know God. yo conozco a Dios. I know God. Me perdí. ¿De qué? Yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben de vivir como Jesús vivió. If someone claims, I know God, but doesn't obey God's commandments, that person is a liar and is not living in the truth. But those who obey God's word truly show Him completely they love Him. That is how we know we are living in Him. Those who say they live in God should live their lives as Jesus did. ¿Se está entendiendo lo que estamos enseñando o no? Is this clear what we're Veo teaching que la luz, today? la luz despertó a varios. I see the light actually woke up many. Ayúdeme para predicar esto. Help me out so we can preach this. Si yo conozco a Dios, If I know God, necesito entender que el que conoce a Dios obedece sus mandamientos. I need to understand that whoever obeys Him actually does His commands. El que no conoce a Dios, Who doesn't know God, o que dice, yo conozco a Dios, pero no obedezco lo que Él me dice que haga, or whoever says, I know God but doesn't do what He says, es un mentiroso. is a liar, ¿Sí o no? right? Es un mentiroso. It's a liar. Y por sus frutos lo conoceremos. By their fruits you get Dice to la know them. palabra. Entonces, es como cuando, por ejemplo, yo le digo a mi esposa,
If I say to my wife, for example, Porque entre más conozco a Dios, quiero decir esto primero, so as I get to know God mientras more, más obedezco a Dios, perdón, as I obey more to más God, lo conozco. I know Him better. Es como el matrimonio. It's like marriage. Entre más tiempo paso en intimidad con mi esposa, The more I spend time in intimacy with más my la wife, conocemos. I get to know her Y ella a better, nosotros, ¿verdad? and her to us. Por ejemplo, yo a veces le digo, mi amor, ¿tú estás brava? So sometimes I tell her, "Are you upset?" ¿Y qué normalmente dicen ella? No. What no, do they no estoy brava. normally say? No, no No, estoy brava. I'm not. Y de 2 o 3 horas después demuestra que sí está brava. And then 2-3 hours later, she proves that she was Pero actually ya me dieron upset. la fórmula. No sé quién me la dio por acá, pero alguien me dio una fórmula. But I already have the formula. Que la próxima vez que yo le diga a mi esposa, mi amor, ¿estás brava? Y me diga que no, Next time I ask my wife if she's upset, and if she says no, que yo le diga, dame un beso entonces. and then I can ask her, "Give me a kiss. Dame un beso. Kiss me." Y si te da el beso es porque no está brava. And if she kisses you, she's not Está buena la upset. táctica, ¿verdad? That's a good tactic, Ya, yo lo voy right? a aplicar. No me ha tocado todavía. I am going to apply that. I haven't Pero- done that yet, but Lo que quiero decir con esto es what I want to say about this que conocer la voluntad de Dios is that knowing God's will, es obedecer. it's to obey. Y es un proceso. And it is a process. Entre más conozco a Dios, más entiendo su voluntad. The more I know Him, I understand better His will. Y entre más entiendo su voluntad, menos problemas me va a tocar a mí para tomar las decisiones y obedecerle a Él. And the more I understand His will, the less trouble I'm going to have making decisions. No crean que tienen que obedecerlo todo. You don't En el sentido have to obey everything in the sense que es un proceso donde vamos aprendiendo a obedecer. that it is a process where you learn how to obey, Donde vamos conociendo lo que Dios nos está pidiendo que tenemos que where obedecer. you get to know what God is asking us to do. Quinto, sexto, Fifth or sixth, el que ama a Dios, el que conoce a Dios, whoever loves God, mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. verse 3 says, Podemos estar seguros de que conocemos a Dios, versículo 9. Si alguien afirma, vivo en la luz, pero odia a otro creyente, esa persona aún vive en la oscuridad. Y el que ama a otro creyente y vive en la luz y no hace que otros tropiecen, pero el que odia a otro creyente todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. if anyone claims, "I am living in the light," but hates a fellow believer, that person is still living in darkness. Anyone who loves a fellow believer is living in the light and does not cause others to stumble. But anyone who hates a fellow believer is still living in and walking in darkness. Such a person does not know the way to go, having been blinded by the darkness. Ahí está diciendo, si tú dices que vives en la luz, pero odias a un hermano o a alguien en la fe, If you live in the light but you hate a fellow believer, entonces no estás viviendo en la luz de Dios, en conocer a Dios. then you're not living in the light of God. And Es más, mira lo que dice el mismo Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. actually, chapter 3, verse 15 Creo que lo says, tenemos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. 1 John chapter 3, verse 15. Lo voy a leer. Dice, todo el que odia a un hermano en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en Dios. It says, anyone who hates another brother or sister is really a murderer at heart, and you know that murderers don't have eternal life with them. Está hablando en una relación de hermanos en la fe. And this is talking about a relationship in brothers in faith. Y está diciendo, vuelvo y repito, si conoces a Dios, And I'm saying, I repeat this again, if you know God, si estás en ese conocimiento intencional, en esa relación con Dios, if you're in that intentional knowing of God, entonces vamos a amar a nuestros hermanos. that's when you get to love your brother. Porque dice, el que odia a un hermano Because it says, whoever es hates un asesino his brethren y no is a vive en la murderer, luz. and he doesn't live in light. Yo te puedo preguntar, ¿hay personas que tú a veces como que te caen un poquito pesado? Is there any people you don't actually like, Y especialmente dentro de la misma comunidad. especially within your own community? Ojo con eso, Pay porque attention to dice that. que el que odia a un hermano es como si fuera un asesino Because it says that whoever hates his brethren is like a murderer at y no heart, tiene vida eterna. and he can't have eternal life. Ahora, yo estoy seguro que si le pregunto a cada uno de ustedes, And I'm sure that if I ask every one of you, si le pregunto, ¿tú odias a un hermano? do you hate a brother? De pronto vamos a decir no. Maybe you will say no. ¿Sabes por qué? You know why? Porque para nosotros odiar es tenerle rabia a alguien. Because to us, hating somebody is to feel angry at them. Eso es lo que consideramos nosotros como odiar. That's what we consider hating. Pero en la palabra, en esas palabras, específicamente en esa palabra, But in this specific passage, la palabra odiar the word hate
viene de la palabra griega miseo, comes from the Greek word miseo, que significa which means amar menos. love less. ¿Qué tal eso? Entonces, si yo te pregunto, ¿hay personas que tú amas menos que a otras? So do you love some other people less than others? Si te some cambio la people? pregunta, If I change the question, estoy seguro que cambiaría tu respuesta. I'm sure you would change your answer as well. Si hay personas a las que tú amas menos que a otras, If there's people you love less than others, estamos odiando. you are hating. Y no, Dios dice que no debería pasar. And God says that shouldn't happen. No debería suceder. And it should not happen. Porque nos convertimos en asesinos. Because we become murderers. Y si amas menos a esa persona, And if you love that person es less, porque esa persona te ofendió it's because that person offended you, y esa ofensa te tiene atrapado. and that offense has trapped you. Y lo que necesitas es perdonar. And what you need to do is to forgive. ¿Me estoy haciendo entender? Am I clear? Entonces, el que vive o el que conoce a Dios So whoever lives in God and knows Him necesita aprender a perdonar knows to learn how to y forgive a amar a esas personas and love those people que son difíciles. who are difficult Yo to no estoy love. diciendo que sean fáciles de amar, son difíciles I'm de not amar. saying it's easy to love everyone. Así como nosotros también somos difíciles de que alguien nos ame, ¿verdad? Just as we can actually be really hard to love. Pero tenemos que amar como Dios ama. But we have to love the way He does. Él dice, tenemos que amar como Dios ama. We have to love the way God's do. Y la única manera que eso suceda And the only way we can do y que this, salgas de ese amar menos o ese odio, esa So rabia hacia, so you can come out of that loving less, es perdonando, is es forgiving. liberándote de eso. It's releasing Es from that. conociendo a Papá Dios, It's knowing God. porque Dios no odia Because God doesn't hate a sus hijos. His children. Es incoherente que Dios nos odiara a nosotros, ¿verdad? Doesn't make sense if He hated us. Por muy equivocados o por muy errados que estuviéramos viviendo nuestra vida, Even if we were living wrongly, Él nunca nos odiaría. He would never hate us. Entonces piensen en eso. So think about that. Si hay alguien que todavía no pueden amar If there's somebody between you who can actually o love, que aman menos, or you can love less, if you love less, perdonen a esa persona, forgive that person. libérense de esa ofensa Get free from that offense. y ámenla como Dios la ama. And love them the way God Eso no loves them. significa entonces que van a ser pues los amigos y van a irse para la casa a comer, no. That doesn't mean that you have to bring them over to your place and have a dinner. Pero eso significa de que no hay ese deseo en el corazón de que ojalá le pase algo That eliminates the desire in your heart that something to happen to that o person. de que ni siquiera me lo quiero cruzar por el camino o que no me lo quiero cruzar ni por el Well, I camino. don't want to come across that person. Para ir terminando, To finish, ¿qué más sucede o qué pasa cuando conocemos a Dios? what else happens when we get to know God? En 1 de Juan, So 1 John capítulo 2, chapter, versículo 15 dice lo siguiente. verse 15 says, No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que Dios le agrada, vivirá para siempre. Do not love this world, nor the things it offers you. For when you love the world, you do not love the love of the Father in you. For the world offers only a craving for physical pleasure, a craving for everything we see, and pride in our achievements and possessions. These are not from the Father, but are from this world. And this world is fading away along with everything that people crave, but anyone who does what pleases God will live forever. Cuando conocemos a Dios, When we know God, cuando estamos en esa relación íntima con Él, when we're in that intimate relationship with Him, comenzamos a amar menos lo que el mundo nos ofrece. we start to love less what the world offers us. Porque muchos de nosotros podemos estar amando más nuestras posesiones que al mismo Dios. Because many of us may be loving our own possessions that God Ahí lo himself. dice, amando más nuestros logros And it says it there, y lo loving our que, y lo que achievements vamos a adquirir, por and what we're ejemplo. going to acquire. Porque amar el mundo es poner la confianza, por ejemplo, en el trabajo. Because loving the world is putting your trust in work, in your Amar, job. amar este mundo es, por ejemplo, poner la confianza en tus amigos y personas o personas. Loving this world is putting your trust in your friends and other people.
Cuando solamente tenemos que poner nuestra confianza en Dios. when we only have to place our trust in God. Entonces, lo que está diciendo la palabra allí es muy claro. So what the word is saying is really clear. Si conoces a Dios, si estás en esa intimidad con Él, If you know God and you're in that intimacy with Him, Él va a llenar todos esos vacíos que hay en tu corazón. He's going to fill those voids in your heart. Y las demás cosas van a venir por añadidura. And many other things are going to come added to you. Yo espero que el Espíritu Santo nos esté hablando, que lo que estamos hablando caiga en nuestro corazón. And I'm really hoping that the Holy Spirit is talking to you. Porque muchos de nosotros en este lugar, no estoy diciendo que todos, Because many of us in this place, I'm not saying everyone, están corriendo desesperados por sentirse amados, valorados y con significado. are running desperate to feel loved and to have a meaning. Estamos haciendo cosas que inclusive nos están haciendo daño a nosotros We're mismos. doing things that are hurting us Simplemente porque no hemos entendido que el único que puede llenar nuestra vida es Dios. just because we don't understand that the only one can fill our lives is God. Que el único que puede llenar nuestras expectativas es Dios. The only one who can fill our expectations is God. Yo se lo he dicho a mi esposa, yo no te puedo hacer 100% feliz, es And imposible. I've told this to my wife, I cannot make you happy Y yo 100%. entiendo que ella tampoco me puede hacer a mí 100% feliz. And I understand she cannot make me 100% happy. Pero cuando Dios llena mis expectativas, llena mi corazón, But when God fills my en expectations ese proceso de conocerlo a Él, in the process of knowing Him, no pongo mi esperanza en el mundo. I'm not placing my trust in the world. No quiere decir que no tenga sueños. It doesn't mean that I cannot have dreams. No, sí tengo sueños y anhelos y Dios los conoce. I do have dreams and longings, and God knows them. Pero esos sueños y esos anhelos no me manejan, But those dreams don't drive me. no me dirigen exactamente. They don't drive me. Entonces, amar este mundo es colocar tu confianza en lo que este mundo te da. So loving this world is placing your trust in what the world Es gives. pensar o creer que lo que tú haces es lo que te llena. Is to think or to believe that whatever the world does is feeling Es lo que tú eres, es lo que te llena. is what you are, what fills you. Pero la única manera de saber quién tú eres But the only way to know who you are es en conocer a Dios. is knowing God. Es el único. It's the only way. Y cuando tú haces lo que haces desde la plataforma de saber quién eres, And when you do what you do from a platform of knowing who you are, te cansas menos y disfrutas más. you get tired less and you enjoy more. No sé si me hice entender con lo que dije. I don't know, am I making Cuando myself tú clear haces with lo this? que haces desde la plataforma de saber quién eres, When you do what you do from en the Dios, platform of knowing who you are lo disfrutas in más. God, you enjoy it more. Porque no estás esperando que el mundo te apruebe, sino que ya Dios te ha aprobado y puedes hacer. Because you're not waiting for God for the world's approval, but you have been approved by God. Creo que conocer a Dios es un beneficio tremendo en nuestra vida. And I believe that knowing God is a tremendous benefit in our Y yo life. espero que el día de hoy esta enseñanza te esté exhortando y motivando a conocer a Dios. And I really hope this teaching is motivating you to knowing God. Que esas preguntas que haces en tu cuarto y lloras y no entiendes por qué no te responden, solamente Dios te la va a responder. Those questions that you ask in the privacy of your room may be answered. Que esas lágrimas que corren por tus ojos cuando pasan cosas y no las entiendes, que sepas que Dios te las va a recoger y te va a responder esas preguntas. That you know that God is going to answer you those questions that you're asking in tears. Porque Él es el único que Because puede llenar esos vacíos. He's the only one who can fill those voids. O sea, decir que amo a Dios y amo más al mundo es imposible. To say that I love God and loving the world more is just impossible. Y la última, And the last one, cuando conocemos a Dios, when we know God, en ese proceso de conocer a Dios, in that process of knowing nos God, llenamos de paz. we feel ourselves with ¿Qué peace. sucede? La pregunta es, ¿qué sucede? What happens? That's the Cuando question. conozco a Dios, When I know God, me lleno de paz. I feel myself with peace. Y eso es algo que el mundo está deseando. And that's something that the world desires. Tener paz en su mente y en su corazón. To have peace in the heart and mind. Tener paz en su mente y en su corazón es vivir en un estado los médicos lo llaman homeostasis. That's what living in peace and harmony, what the doctors say homeostasis. Para explicarlo mejor, es como el termómetro con el que toman cuando lo de la fiebre. It's like a thermometer when you're measuring your temperature. ¿Cuál es la temperatura ideal del cuerpo, Mónica Daniela? What's the normal 36.5 temperature? es? 36.5, esa. So 36.5 is the normal temperature in the Cuando body. el cuerpo está más de 36.5 tiene fiebre. When it's above 36.5 is feverish, Y cuando está menos también está mal. and below is not right. Está muerto, básicamente. Está Dead muerto. basically.
Muchos de nosotros vivimos o con mucha temperatura en nuestra alma o con baja temperatura en nuestra Many alma. of us are living with high temperature in our soul or very low temperature. Muchos de nosotros vivimos con alta temperatura en nuestra mente o con baja temperatura en nuestra Many of mente. us are living with a high temperature in our mind and our low temperature. Pero solamente Dios But only God es el que puede llevar esas emociones al centro de su voluntad. can take those emotions to the center of His will. No sé si me estoy haciendo I entender. De don't know, pronto am I no. clear with this? Pero hay muchas cosas que te sensibilizan demasiado There's many things that make you sensitive y te hacen perder la voluntad de Dios. and drive you away from God's will. Y hay otras muchas cosas que te hacen ser insensible And there's many other things that make you feel insensitive y también te hacen perder la voluntad de and Dios. drive you away from the will Pero of también hay God. muchas otras cosas que te hacen creer que lo sabes mucho And there's many other things that make you believe that you know a y lot te hacen perder la voluntad de Dios. and make you miss God's will. Pero hay otros muchos que creen que no saben nada There's many more who think they know y nothing, también te hace perder la and voluntad that de Dios. makes you miss God's will. Lo ideal What's ideal es estar en ese 36.5 is to be in that 36.5, y ese 36.5 solamente Dios nos lo puede dar. and that 36.5 can only be given by God En tu emoción, en tu alma y en tu mente. in your emotions, in your mind, and your heart. Miren lo que dice la palabra en Filipenses 4. So Philippians 4 says, Es un versículo que es incoherente and it's, para muchos de las personas que no entienden a Dios. many people who don't know God, this is very senseless Porque arranca con una frase que uno dice, está loco. because it starts with a phrase that many people will say, he's crazy. Dice, no se preocupen por nada. Do not be troubled by anything. ¿Alguna vez alguien en este lugar nunca se ha preocupado por nada? Is there somebody here who has never been worried about something? ¿Será que alguien dice aquí, no, yo nunca me he preocupado por nada? I've never been worried about anything. Creo que todos en algún momento de nuestra vida, no importa la edad, nos hemos preocupado por algo, ¿verdad que sí? I believe all of us in our lives have been worried about something. Pero arranca diciendo, no se preocupen por nada. Y ahora se dan cuenta por qué. But it starts by saying, do not be worried about anything. En cambio, en vez de preocuparse, dice, en cambio, oren por todo. Instead, pray for everything. Oren por todo. Pray about everything. ¿Y qué es orar? What it is to pray Es hablar con Dios. is to talk to God. ¿Y qué es hablar con And Dios? what it is to talk to Es God conocer a Dios. is to know God. Si te das cuenta, You see this? es conocer a Dios. It's to know God. Orar no es algo religioso. Praying is not something religious. Orar es acercarse y decirle, me siento así. It's to come closer to Him and say, está I feel pasando this eso. way. This is happening to me Necesito right que now. me hables I need you to talk to o me simplemente me abraces. or just embrace me. Eso es orar. That's praying. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. Miren cómo termina. And see the way it Que ends. supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. It exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and mind as you live in Christ Jesus. La paz de Dios cuidará ¿qué? Perdón. God's peace will care for what? Su corazón y qué? It will guard for your heart and Sus sentimientos your feelings y su conocimiento. and your knowledge. El corazón tiene que ver con los The sentimientos heart has to do with the feelings. y la mente tiene que ver con el conocimiento. And mind has to do with knowledge. El balance, 36.5. The balance, 36.5. Cuando conocemos a Dios. When we know God, Que no seamos dominados por lo que sentimos, that we're not be dominated by what sino we por feel, lo que Dios dice. but by what God says. Porque ¿cuántos alguna vez hemos sentido matar y comer del muerto? A ver, Because how many times have we felt of killing somebody? mi tía y yo. My aunt and myself. Algunas veces hemos sentido matar y comer del muerto. Sometimes have we felt that feeling before? ¿Es así o no es así, iglesia? Is that right? Bueno, ok, pensé que era yo solito. I thought it was only myself. Pero cuando oro, But when I pray, cuando hablo con papá Dios, que Él es real, when I talk to God, esa fiebre alta de sentimiento de matar y comer del muerto, that high fever of feeling like killing somebody, no es llevarla a no sentir nada, porque hay otra gente que dice, no, yo no siento nada, yo soy como la mantequilla. is not actually taking it to feel nothing because I'm like butter. A mí I me feel resbala. nothing. Everything slips from me.
Como dice, sí, cómo no, te va a resbalar, no te resbala. Yeah, right, it's not going to pass you up. Se queda por allá guardadita. It stays right there in there. Pero cuando te la recuerdes, sube a 40 de un solo. But when somebody reminds that to you, your temperature rises to Ese 40. mercurio así. The mercury gauge just rises up. No es llevarla a ser frío, It's not take it down to cold. es llevarla al balance, It's taking it down to the balance, que es Dios. which is God. Porque tanto el que está caliente como el que está frío está muerto. Just whoever is very hot ¿Sí me hago or super entender? cold is dead. Los que saben de medicina saben que sí estamos hablando de lo Whoever que es. knows about medicine, no, this is true. La paz del Señor Peace of the Lord cuidará su corazón y su mente. will guard your hearts and your minds. Entonces, cuando conocemos a Dios, So when we know God, eso baja. that Y decreases. la mente, para aquellos que conocen demasiado y creemos que lo la sabemos mucho, se cree que la saben mucho, And the mind of those who think they know everything. Dios también quiere bajar esa temperatura y ponérsela a 36.5. God wants to decrease that temperature, take it down to Y 36.5. aquellos que creen que no saben nada y que no entienden nada, Dios se la quiere subir y ponérsela en 36. And those of you who think you know nothing, God wants to raise that up to 36.5. No sé qué hacer, qué voy a hacer. I don't know what to do. Y Dios en ese momento de oración, Dios te dice, esto es lo que debes de hacer. And during that time of prayer, God will tell you this is what you have to do. Si nos damos cuenta que necesitamos conocer a Dios, Do you realize that we actually need to know God? esto es de todos los días. This is every day. Y está en tus manos, es tu decisión, no es mi decisión. And it's in your hands, it's your decision, not mine. Porque yo tomo mi decisión todos los días de conocer a Papá Dios. Because I make Yo my own tomo esa decision decisión. every day to know God. Entre más lo conozco a Él, The more I know Him, más me conozco a mí mismo. I know myself better. Más me entiendo I understand myself more, y más soy liberado. and I'm released, I'm free. Porque la palabra dice, Because the Word says, y conocerás la verdad and you will know the truth, y la verdad te hará libre. and the truth will set you free. Y conocerás la verdad You will know the truth, y la verdad and the truth te hará libre. Ponte de will pie. set you free. Y Get up, conocerás la verdad stand por up. favor. You will know the truth, y la verdad te hará libre. and the truth will set you free. Vuelvo y repito. Repeat again. Y conocerás la verdad And you will know the truth, y la verdad te hará libre. and the truth will set you free. Ya no vivirás para que la gente te acepte, vivirás porque Dios te acepta y llevarás a otros a entender que necesitan ser aceptados en Dios. You will stop living hoping that people will accept you, but you will be accepted by God, and you will tell Y others, conocerás la verdad and you will know the truth, y la verdad te hará and libre. the truth will set you free. Satanás te ha dicho muchas mentiras. Satan has placed many lies in you. El mundo te ha dicho muchas mentiras. The world has placed many lies. Que no eres amado, que no You're eres not loved. aceptado. You're not accepted. Pero Dios te dice el día de hoy que Él te ama. But God tells you today He loves you. Pero necesitas escucharlo. But you need to listen to Him. Porque estoy seguro de que hay muchas preguntas en tu mente. Hay muchos ¿por qué me pasa esto? Because I know there's many questions in your mind, that many whys. Y entre más conozcas a Dios, And the more you know God, más esas respuestas se van a resolver. those answers are going to become, those Está en questions tus are going to manos. become answers. Está en tus It's manos in your hands en que lo conozcas a Él. to know Him. Yo vengo de un matrimonio, no, yo vengo de un hogar donde no hubo padre. I come from a fatherless home. Y mi mamá, por cuestiones de economía, le tocaba trabajar todo el día. Because of, her job, my mom had No to work nací, out. no nací del deseo del papá y mamá porque ellos no estaban casados. I wasn't born of a desire of mom and dad because they were not married. En el mundo diría que nací de una noche loca, In the world, the world will say that I was born in a crazy de una night, noche de tragos o de night rumba. of drinks and party. Pero Dios me ha dicho que no fue así. But God has told me it wasn't like that. Dios me ha dicho que Él me ha recogido. He has picked me up. Dios me ha dicho God has told me. que Él me deseó He wanted me. y que Él pensó en mí. He thought about me. Pero eso Dios me lo dijo fue a mí. But God told that to me. ¿Qué Dios te dice a ti? What is He telling you? Porque seguramente estás luchando con muchas cosas en tu corazón. Because you're probably struggling with many things in your ¿Por qué heart. ese desgraciado del marido que me tocó? Because that husband that I got, Por ejemplo. for example, O de la mujer que me tocó. or the wife I have, Qué sé yo, tantas cosas que no te dejan vivir en la verdad. just many things that don't let you live in the truth. Y conocerás la verdad. And you will know the truth, Y la verdad te va a hacer libre. and the truth will set No you para free. ser un religioso. Not to become a religious Aquí en esta person. iglesia odiamos al religioso. In this church, we hate religion.
y el espíritu de, de and religiosidad. the spirit and the religious spirit. En esta iglesia amamos la relación con Dios We love the relationship with God, y entendemos que cada uno es diferente, and we understand each one is different, pero que en Dios somos uno. but in God we are one. Cierra tu-